Bien, sí, esta charla se llama Ellas también migraron y tiene que ver con tratar de visibilizar a las mujeres como también personas que han migrado. Porque generalmente los que hacen historia de la migración hablan de los varones, que llegan a distintos lugares, que se arriesgan, que viajan, que se trasladan. Sí. Y nadie habla de las mujeres que también los acompañaron o fueron solas y que también construyeron una vida lejos de su patria y que también fueron protagonistas de su propia historia. ¿Cuál era el contexto, cuál era la realidad de esas mujeres? Bueno, acá en particular voy a hablar de la migración de las mujeres vascas. Y las mujeres vascas vienen de un ámbito mayormente rural, un ámbito donde estaban sujetas a la casa, un ámbito bastante conservador y donde se ocupaban principalmente de las tareas domésticas. Ellas se ocupaban de todo lo que tenía que ver con los hijos, con la familia. Bien, cuando llegaron a Argentina, ¿cuál fue el contexto y la realidad que se les presentó? Y acá en Argentina casi que replicaron lo mismo que en el País Vasco. Se casaron con hombres vascos, tuvieron hijos a los cuales se educaron en la cultura vasca y la identidad vasca, el idioma vasco, y entonces más o menos replicaron lo mismo que estaba pasando en el País Vasco. ¿En qué fecha fue que puntualmente se migró la mayor cantidad de personas del pueblo vasco? Bueno, en realidad en la charla voy a hablar que hay varias oleadas, que desde la época colonial ya vienen inmigrantes vascos a la Argentina. Hay una inmigración de vascos franceses, lo que se conoce habitualmente como vascos franceses a partir de 1835, una inmigración masiva o mayor de vascos de la parte española que viene a partir de 1850 y después un pequeño grupo que viene después de la Guerra Civil Española alrededor de 1940. ¿Y cuál fue el futuro que tuvieron ellos? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer y cómo fue trascendiendo su vida en Argentina? La verdad que los vascos fueron uno de los grupos migrantes exitosos, porque ellos pudieron llegar antes de la gran oleada inmigratoria que vino a finales del siglo XIX, pudieron acceder a la tierra, muchos de ellos compraron grandes extensiones de tierra y realmente también son exitosos porque lograron mantener sus costumbres, sus tradiciones, pero también adaptarse al pueblo argentino y hacerse ciudadanos tan argentinos como vascos. ¿Cuáles son sus costumbres, tradiciones que pudieron mantener? Bueno, por ejemplo, el idioma, ciertos grupos, los bailes, los deportes, las canciones, algunas costumbres como la gastronomía vasca, que es tan rica y tan interesante. ¿Y cuáles costumbres adaptaron del pueblo argentino, las mujeres puntualmente? Bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las recetas de comida, porque ellas traían todo su recetario desde el País Vasco, pero por ejemplo incorporaron algunos productos de acá de la Argentina. Por ejemplo, la vaca. Ellos así cocinaban más con cordero. Acá hicieron toda la traslación de las recetas a la carne vacuna, por ejemplo. Bien. ¿Cuáles fueron las causas de estas familias que emigraron hacia Argentina? Y si estas familias ya estaban muchas armadas, con hijos, o su mayoría eran parejas. Bueno, muchas de las personas que vinieron porque por el sistema de tenencia de la tierra en el País Vasco, solamente el hijo mayor heredaba y el resto de los hijos se quedaban sin tierras. Y entonces vinieron a la Argentina a producir, a tener un campo y poder tener una producción agraria. Y en la mayoría de los casos, primero venían los varones y después mandaban a llamar a la esposa se había quedado o a la novia se había quedado. Y a lo largo de las décadas, cuando ya había hijas de vascos, comenzaron a casarse con hijos de vascos, acá en Argentina. Y hoy en día, ¿cómo es la realidad de los distintos sectores de los pueblos vascos? ¿Se fomenta la unión entre distintos pueblos, distintas ciudades? ¿Cómo lo ve hoy? Bueno, en Argentina hay una red muy importante de centros vascos que trabajan muchísimo por difundir la cultura vasca, porque se dé a conocer, por mantener las costumbres y además por mantener contacto con el gobierno vasco en España, ¿no? Lo que es España actualmente. Y el gobierno vasco también hace un esfuerzo muy significativo desde el punto de vista económico y administrativo para poder difundir la cultura de la diáspora vasca, de los inmigrantes vascos y mantener el contacto, ¿no?, entre la madre patria y los que han tenido que emigrar.